El despertar de Julián en el abismo fue quizás lo más perturbador de su existencia. No hubo el estruendo de las llamas, ni el crujir de dientes, ni los lamentos de millones de almas siendo trituradas por la maquinaria del dolor. Julián se encontró de pie en una planicie infinita de arena gris, bajo un cielo de un color ceniza que no emitía luz ni sombra. Lo primero que hizo fue llevarse las manos a la garganta, esperando sentir el rastro del impacto que le había quitado la vida, pero lo que lo detuvo fue el vacío acústico. No se oía el viento, no se oía el roce de sus pies sobre la arena, ni siquiera el latido de su propio corazón espiritual. Era un silencio tan absoluto que se sentía como una presión física contra sus tímpanos, como si el aire fuera de plomo líquido. Al principio, Julián caminó con la esperanza de encontrar a alguien, un verdugo, un guía, incluso otro condenado con quien compartir la miseria. Pero a medida que avanzaba kilómetros y kilómetros por la planicie monocromática, comprendió que el infierno no era un lugar de acción, sino de privación. Vio a otras figuras en la distancia, sombras humanas sentadas en el suelo o caminando con la mirada perdida. Intentó llamarlas, gritó con todas sus fuerzas para romper esa atmósfera opresiva, pero de su boca no salió nada. Sus cuerdas vocales vibraban, sus pulmones se esforzaban, pero el sonido era absorbido instantáneamente por el entorno, como si el espacio mismo odiara la existencia de las ondas sonoras. No era sordo, simplemente el mundo estaba muerto. Pasaron lo que parecieron meses en esa nada sónica. Julián empezó a notar que el silencio era una fuerza corrosiva. Sin estímulos externos, su mente comenzó a volverse hacia adentro con una agresividad maníaca. Empezó a escuchar sus propios pensamientos con una claridad aterradora, pero sin el contrapunto de la realidad, esos pensamientos se volvieron circulares y obsesivos. Cada error que cometió en vida, cada palabra hiriente, cada arrepentimiento empezó a repetirse en su cabeza con un volumen ensordecedor que solo existía dentro de su cráneo. El silencio exterior actuaba como un amplificador para el caos interior. Julián deseaba que alguien lo golpeara, que le quemara la piel, que le provocara un dolor físico que lo obligara a centrarse en algo que no fuera el eco de su propia conciencia. Llegó un punto en que la privación sensorial empezó a disolver su estructura lógica. Sin el sonido del tiempo pasando, sin el ruido de la vida, su cerebro empezó a fallar. Las palabras, las herramientas con las que construimos nuestra realidad, empezaron a perder su significado. Julián intentaba recordar poemas o canciones para mantener su cordura, pero las letras se desvanecían en el vacío gris antes de que pudiera terminarlas. El silencio no solo le impedía oír, le estaba robando la capacidad de pensar en términos de lenguaje. Se vio a sí mismo sentado en la arena, mirando sus manos como si fueran objetos extraños, incapaz de recordar el nombre de los dedos o la función de sus articulaciones. El horror máximo llegó cuando intentó rebelarse contra la nada una última vez. Sintió un destello de la antigua rabia humana y se puso de pie, decidido a emitir un sonido que desgarrara el tejido de ese paraíso muerto. Abrió la boca, puso toda su voluntad en el diafragma y empujó con la fuerza de un alma que se niega a ser borrada. Pero en ese instante crucial, se dio cuenta de que no sabía qué hacer. Había pasado tanto tiempo en la ausencia de sonido que la mecánica del habla se le había escapado. Su cerebro ya no enviaba las señales correctas. El concepto mismo de grito era ahora una abstracción lejana y absurda, como el color para un ciego de nacimiento. Solo pudo emitir un espasmo silencioso, un gesto de agonía que no movió ni un ápice de aire. El silencio finalmente triunfó. Julián cayó de rodillas, pero ya no sentía la necesidad de levantarse. La falta de sonido había terminado por triturar su psique, convirtiéndola en una pasta uniforme de vacío. Ya no había pensamientos claros, solo una estática gris que imitaba el paisaje exterior.
Había olvidado su nombre, su historia y su dolor. Ya no era un hombre sufriendo, era simplemente un bulto de materia espiritual ocupando un espacio en la nada. La eternidad se extendía ante él como un océano de mudez absoluta, donde la única actividad era la lenta evaporación de lo que alguna vez fue una persona. Ahora, Julián es una de las tantas sombras que pueblan la planicie de ceniza. Se queda quieto durante siglos mirando un horizonte que nunca cambia, atrapado en una prisión donde no hay rejas porque no hay voluntad para cruzar la puerta. El infierno no necesitaba fuego para castigarlo, solo necesitaba quitarle el ruido del mundo hasta que su mente, privada de todo, decidiera apagarse por cuenta propia. Es un naufragio consciente en un universo sin ecos, una sonrisa vacía en un rostro que ya no recuerda cómo llorar, condenado a la forma más pura y devastadora de tormento. Existir por siempre en un silencio que en realidad es el sonido del olvido total. El infierno está lleno, pero nadie lo sabe, porque en el abismo de la mudez eterna, ni siquiera la agonía tiene permiso de sonar. Cuando los ojos de Samuel se cerraron en la mesa de operaciones, lo último que escuchó fue el pitido plano del monitor. Esperaba un juicio, una luz cegadora o incluso el calor de las llamas. Pero lo que encontró fue algo mucho más mundano y terrible. Se hallaba de pie en una planicie grisácea, una extensión de tierra seca que se perdía en un horizonte cubierto por una niebla espesa y estática. Frente a él se erguían unas puertas de hierro blanco tan altas que se clavaban en el cielo plomizo. Pero las puertas estaban cerradas. Delante de ellas, una multitud de millones de personas formaba una fila que se retorcía como una serpiente infinita sobre el polvo. Un ser vestido con una túnica desgastada y con un rostro cansado, le entregó un pequeño trozo de papel con un número grabado en una lengua que Samuel no pudo entender. «Lo sentimos», dijo el ser sin mirarlo a los ojos. «El paraíso ha alcanzado su capacidad máxima. Las estancias están llenas. Los coros están completos y el equilibrio de la gloria no permite un alma más. Debes esperar a que una posición quede vacante, aunque eso rara vez sucede en la eternidad». Samuel intentó protestar, preguntó por el infierno, preguntó por la reencarnación, pero el ser simplemente señaló hacia atrás. «El infierno también colapsó hace eones», respondió con una voz carente de interés. «Ya no hay espacio para el castigo ni para la recompensa, solo queda la fila». Samuel se vio obligado a ocupar su lugar al final de la hilera, rodeado de personas que vestían ropas de todas las épocas de la historia, desde harapos medievales hasta trajes modernos, todos con la mirada fija en la nuca del que tenían delante. Pasaron los primeros años y la fila no se movió ni un solo centímetro. Al principio la gente intentaba hablar, compartir sus historias o consolarse mutuamente, pero con el paso de las décadas, el silencio se apoderó de la multitud. El hambre y la sed no existían como necesidades físicas, pero la sensación de vacío en el estómago se convirtió en un dolor crónico que no se podía saciar. Samuel empezó a notar que su cuerpo espiritual no era tan eterno como le habían prometido. Sin la luz del cielo ni el fuego del infierno para sostener su esencia, su forma empezó a degradarse. La piel de sus manos se volvió translúcida y luego empezó a descascararse como pintura vieja, revelando una oscuridad vacía debajo. Los siglos se amontonaron unos sobre otros como capas de polvo. Vio cómo a su alrededor las almas empezaban a perder sus facciones. Los rostros se borraban, las narices desaparecían y las cuencas de los ojos se hundían hasta convertirse en agujeros negros. No había muerte en la fila, porque ya estaban muertos, pero sí había una descomposición del espíritu. El cabello se le caía a mechones que se desvanecían antes de tocar el suelo. Sus recuerdos, la única posición que le quedaba, empezaron a pudrirse también.
Intentaba recordar el nombre de su esposa, pero solo encontraba un sonido distorsionado y viscoso en su mente. Intentaba evocar el calor del sol, pero su mente solo registraba la frialdad de la niebla gris que lo rodeaba. El horror máximo no era la espera, sino el hecho de que seguía completamente consciente de su propio deterioro. Sentía cómo sus huesos espirituales se volvían quebradizos y cómo sus dedos se desprendían y se deshacían en una ceniza fina que el viento nunca se llevaba. El dolor no era agudo, era un hormigueo constante de algo que se desmorona lentamente, como una estatua de sal bajo una lluvia eterna. Miraba hacia adelante y veía a seres que llevaban allí milenios. Ya no eran humanos, eran bultos de materia grisácea y semitransparente que seguían de pie, aferrados a sus números borrosos, esperando una puerta que nunca se abría. En algún momento de la cuarta centuria, Samuel intentó salirse de la fila. Pensó que vagar por el páramo gris sería mejor que esa inmovilidad agónica, pero cuando intentó dar un paso hacia afuera, descubrió que sus pies se habían fusionado con el suelo de ceniza. La espera lo había convertido en parte del paisaje. Estaba anclado a la nada, condenado a observar cómo el resto de su ser se deshilachaba. Vio cómo su brazo izquierdo terminaba de deshacerse, convirtiéndose en una nube de partículas que flotaba a su alrededor sin llegar a desaparecer del todo. Seguía sintiendo el brazo, pero solo sentía el frío del aire atravesando donde antes había carne y hueso. El cielo seguía ahí, brillando débilmente detrás de las puertas cerradas, un recordatorio cruel de una promesa rota. Samuel comprendió que no habría un turno para él. No había vacantes en la perfección y no había compasión en la burocracia. La fila no era un proceso de entrada, era el destino final. Estaba atrapado en el limbo de los sobrantes, en el vertedero de las almas que no tuvieron la suerte de morir cuando aún había sitio. Su mandíbula se desprendió y cayó, pero no pudo gritar. Sus ojos se licuaron y escurrieron por sus mejillas, pero no dejaron de ver. Ahora Samuel es solo una columna de jirones espirituales que vibran con el eco de una esperanza muerta. Es una conciencia nuda y despedazada que sigue contando los segundos de una eternidad que se ensaña con los que no tienen lugar. No hay cielo, no hay infierno, y lo peor de todo es que no hay un final. Solo queda la espera infinita en una fila de cadáveres conscientes que se pudren bajo un cielo gris que nunca, nunca jamás les abrirá la puerta para permitirles dejar de existir.